Cordial saludo para todos y todas. Mi nombre es Alejandra Ruiz, estudiante de sexto semestre de Antropología en la Fundación Universitaria Claretiana, y este trabajo corresponde a un estudio de caso para el curso de Educación Liberadora. El tema seleccionado es los programas educativos dirigidos a la comunidad rural que en este momento promueve el Ministerio de Comercio, pero que ejecuta a través de fundaciones privadas o instituciones privadas, y vamos a ver aquí un poco la articulación entre los dos escenarios, el público y el privado, donde hay un ente mediador que precisamente también es estatal, que es Fontur, y que se dirige principalmente a estas comunidades rurales, pero que comprenden también en este universo a líderes y lideresas sociales, desplazados, personas en proceso de reinserción, mujeres cabeza de hogar, personas de las comunidades indígenas, todas en relación con el campo o con la ruralidad, y que son convocadas a estos programas desde diferentes territorios del país para recibir una formación específica en proyectos que tienen no solamente en cuenta estas prácticas orientadas a la producción agrícola, sino también a un intercambio de saberes, como lo promueven en su propuesta, y sobre todo a través de una metodología que es el aprender haciendo, que tiene sus bases inclusive en otras propuestas de hace varias décadas que surgieron en Centroamérica, como la finca humana, en el que pues la práctica y como tal la experiencia directa contribuye al aprendizaje, y cómo son los saberes tradicionales y los saberes ancestrales realmente los vehículos para conducir ese conocimiento. Entonces, el propósito de este acercamiento, a través de unas entrevistas y unas retroalimentaciones generosamente entregadas por algunos de los participantes, pues podemos analizar si efectivamente estas nuevas propuestas y estas alternativas efectivamente tienen en cuenta este conocimiento y saber ancestral y propio de la comunidad rural para la construcción de estas nuevas propuestas educativas. Bien, para iniciar entonces vamos a tener en cuenta cuál es el contexto de la situación que se seleccionó, el problema o la situación pues concreta que vamos a tratar, y la justificación en el curso de educación liberadora. Quiero partir de esta reflexión de Arias Gaviria, y es sobre la inclusión del campesinado con sus prácticas culturales y saberes en las propuestas educativas como un tema pertinente a la reflexión y al debate, y que sigue siendo permanente, pues lo que vemos es que en los programas educativos, especialmente cuando están orientadas a un público específico, si se puede decir así, pues sigue dejando al margen todos estos saberes propios, y se sigue estableciendo o se sigue rigiendo por unos estándares que corresponden al modelo o al sistema educativo tradicional, donde si se deja al margen o si no se tiene en cuenta estos saberes y prácticas culturales, pues la comunicación allí y la misma retroalimentación pues no va a estar en doble vía. Y el análisis de esta propuesta es precisamente eso, ver cómo esta modalidad que denominan aprender haciendo y que tiene unas bases y un origen en otras propuestas, de hecho centroamericanas, como es la finca humana, pueden presentar una alternativa a estas actividades. Para acercarnos al contexto, se tuvo en cuenta un artículo de Arias Gaviria de la Universidad Pedagógica Nacional, en el que indica que los campesinos y campesinas como sujeto de derechos y cuyos significados de la ruralidad en la política pública nacional de educación rural, pues aún están en proceso de construcción de un modelo que integre ese aporte sociocultural y que se vea reflejado realmente en las mallas o en los programas curriculares. Entonces, hay un planteamiento para iniciar, y es cómo la idea de la producción agrícola continúa siendo el factor de identificación del campesino o campesina. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo se articulan estas prácticas y los saberes a las mallas curriculares? O si definitivamente cuando hablamos de educación rural o educación para los campesinos y campesinas, pues nos seguimos concentrando en la producción.
y se deja de lado precisamente todos los saberes, prácticas ancestrales y todo este conocimiento pues tan rico y tan grande que estas comunidades tienen, o si realmente nos estamos enfocando pues a un proceso netamente productivo. Plantea el autor que pues, los discursos que imperan acerca de la educación para los campesinos y campesinas, hasta qué punto vinculan de manera participativa, siendo dueños de sus propias iniciativas sobre los temas que les son pertinentes. Aquí es interesante tener en cuenta que la educación rural y la ruralidad en sí, pues siguen demandando unos cambios significativos, sobre todo en el campo educativo formal, y lo que antes se denominaba no formal o ahora educación continuada, que es precisamente lo que promueven estos talleres y diplomados que impulsa Mincomercio a través de las fundaciones privadas. Y cómo está respondiendo a la dinámica y al ritmo de los habitantes del campo, en qué se sustenta pues esa calidad educativa, o qué impacto tiene en la construcción y la existencia de otras maneras de aprender, de hacer y de enseñar. Allí pues más adelante abordaremos estos puntos porque precisamente tiene que ver con la metodología que plantean del aprender haciendo. Otra de las puntos que destaca el autor es precisamente que la escuela rural pues, debe integrar la inquietud por la integración de los saberes campesinos como un proyecto educativo rural y que de esto alimente o nutra esa verdad de un espacio en el que se une la práctica social y el uso que se le da a esta práctica social y a esta práctica cultural. Entonces, es la manera en la que estas acciones educativas pues corresponderían no solamente a lo que se percibe del entorno rural, sino también a lo que se vive, a las realidades del entorno rural. Por lo tanto, la idea o el concepto que se tiene de la educación de lo rural pues también implica una representación del espacio, porque es allí donde se desarrollan, donde se viven, donde se llevan a cabo todas estas prácticas y saberes culturales. El problema o por qué esta situación en particular para analizar es principalmente porque se tiene en cuenta la pertinencia. Y esa pertinencia es cómo esto sigue siendo o tiene que seguir en la mesa de debate, debe seguir siendo considerado en las políticas públicas, debe vincular las prácticas, costumbres y los saberes a estas iniciativas, y que haya una perspectiva de la pedagogía desde el pensamiento campesino, no desde las personas o instituciones que imparten este conocimiento, por así decirlo, sino realmente desde la perspectiva del campesinado, que es el que va a recibir esta formación y al que se le tiene que retribuir precisamente a partir de sus propios saberes. Muy importante tener en cuenta también pues el devenir histórico de estas alternativas o de estas propuestas de educación rural, eh, principalmente pues promovidas por el mismo Estado, por la Iglesia, por otros entes, y cómo en diferentes momentos de la historia pues se trataron de tener una aproximación con estas comunidades, pero en los diferentes casos pues lo que se ve es que los saberes y tradiciones de las comunidades rurales pues no eran tenidos en cuenta para la construcción de los mismos. Entonces, el primer caso es el primer ejemplo es el de Acción Cultural Popular, que fue un programa en los años 1950 que estaba a cargo del clero. Recordemos que en este momento, pues, el país atravesaba por una situación crítica entre los partidos políticos y a raíz de esto, pues, la misma población rural estaba siendo fuertemente golpeada, perdón, y había unas formas de desplazamiento violentas que estaban afectando, pues, toda la ruralidad en el territorio colombiano. A raíz entonces de esta situación, pues se plantea esta alternativa que buscaba la mejora y transformación de las condiciones de vida, en palabras propias del programa. Y aunque este programa pues, fue pionero en el uso de las TICs, porque de hecho
se difundía a través de la radio y por esto tuvo una cobertura impresionante, pues fue criticado ya que seguía reproduciendo el modelo educativo tradicional con un enfoque y con una difusión de la construcción de la nación, ¿no? Entonces, con esos principios de la nación, sin tener en cuenta precisamente los saberes de la población a la que estaba dirigido. Y el otro caso es el de la Universidad Campesina, que nació como una propuesta de las comunidades de paz en apartado en 1997 en la zona del Urabá, muy golpeada en ese entonces, muy golpeada hoy, diferentes actores, pero la misma situación de violencia cruda que en este momento pues lo que buscaba era que a través de los saberes y las prácticas de los campesinos y campesinas se solventaran necesidades básicas, la comida, la vivienda, la siembra, otras formas de producción agrícola que estaban siendo muy impactadas por la guerra y el modelo se trató de replicar en otros territorios que estaban viviendo de igual manera el conflicto sin eco o con muy poco desarrollo y pues la implementación se cae. Eh, Fue muy criticado también por lo que vemos, su enfoque era netamente productivo, entonces se le considera un proceso capitalista de la educación y lo que hacía era reproducir el modelo de tipo laboral, el tipo productivo, pero que no estaba teniendo en cuenta esas transformaciones sociales y culturales que se estaban derivando de estos procesos de la violencia, de el conflicto y de las formas de desplazamiento. Con una cita pues se resume un poco esta problemática que persiste y es como el sistema educativo nacional pues lo que ha promovido a lo largo de los años en este devenir histórico lo que apreciamos es que sigue siendo una estrategia para la construcción del Estado-Nación. Esto en palabras de Herrera, citado por Arias Gaviria en este artículo de la Universidad Pedagógica Nacional, y pues lo vemos con los ejemplos que citábamos hace un momento de estos antecedentes que ha tenido esta propuesta educativa para las comunidades rurales en los diferentes territorios del país. Ya aquí el estudio de caso es el tema que nos ocupa los programas que están siendo promovidos por el Ministerio de Comercio, concretamente desde Fontur, a través de una fundación privada, y están dirigidos a líderes comunitarios, líderes y lideresas comunitarios campesinos en los que encontramos víctimas del conflicto, personas en proceso de reincorporación o normalización, como se les denomina, mujeres campesinas, mujeres cabeza de hogar, personas que pertenecen a las comunidades indígenas. En sí lo que vemos es que están orientados a estas comunidades campesinas, pues en otros entornos igualmente vulnerables. ¿Cuáles son las características de estos programas? Estos programas que son de educación continuada, es decir, son talleres, son diplomados, lo que antes denominábamos educación no formal, se imparten con una metodología que se denomina el aprender haciendo. El aprender haciendo, pues, tiene sus bases en tomar la práctica como el medio principal para que las personas se apropien de su conocimiento y se tenga en cuenta su conocimiento propio. Una máxima pues de esta metodología es que lo que se escucha se olvida, lo que se ve se recuerda, pero lo que se hace es lo que se aprende y lo que se aplica. Entonces, precisamente esta es la base de esta metodología en la que se tuvo pues la oportunidad de compartir con facilitadores del programa, que la mayoría son freelance, son personas que trabajan temporalmente en estas fundaciones y de hecho pues trabajan van rotando por diferentes territorios, lo que hace pues que la experiencia tenga un intercambio cultural también muy interesante, como lo vamos a ver, y pues se busca que tenga un impacto positivo cuando se aplique. ¿Cuáles son los enfoques principales? Son modelos intensivos con diferente duración. Eh,
propician el desarrollo de las capacidades de las personas que asisten, los faculta para convertirse en agentes de cambio en sus comunidades rurales como seres integrales fortalecidos en una actitud positiva. Hay un trabajo importante allí en algo que denominan la formación del ser y el desarrollo con esta modalidad de inmersión, ya que ellos se desplazan de diferentes territorios a las instalaciones de la fundación, donde van a conocer el pensum, van a saber cuáles son las actividades que realizan y este está eh, enfocado o fundamentado en áreas de liderazgo, de respeto, de intercambio cultural y amor por el campo. Esto como digamos una filosofía de los programas. Y los otros que fomentan el desarrollo de proyectos de vida y a través de su modelo ser inspiradores y formadores de su comunidad, es decir, cómo ellos van a ser replicadores de esta experiencia que reciben en sus propias comunidades como proyectos de vida. Vamos a ver también más adelante estos proyectos de vida, qué significan o qué abarcan, si son netamente productivos o realmente buscan una transformación en estas personas y que sean tenidas en cuenta en la construcción de estos programas. Los propósitos, cambiar las realidades haciendo que el campo recupere su prosperidad. No se especifica en la presentación de estos programas a qué se refieren con la prosperidad, si se trata de una prosperidad económica, si se trata de factores sociales, de factores culturales, de estabilidad, de paz. El otro es reconstruir el tejido social, dando fuerza a los valores que unen y fortalecen la comunidad, devolviendo la esencia al campo. Robustecer el conocimiento vivenciando lo aprendido, lo que hablábamos hace un momento de la metodología. Y aquí vemos pues a algunas de las personas en plena práctica donde se les lleva al campo para que no solo reciban unas técnicas y unas prácticas, sino que también ellos allí pues compartan cómo se realizan estos procesos en sus diferentes comunidades, cómo aprovechan la tierra en cada uno de estos territorios, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y allí pues hay un intercambio cultural interesante y encontramos personas de diferentes territorios, como mencionaba, encontramos personas allí del Amazonas, de la Guajira, del Putumayo, personas de Boyacá, personas también de las zonas aledañas como el Valle, Risaralda, Caldas, pero pues principalmente encontramos comunidades o personas que representan comunidades de La Guajira, Amazonas, el Baupés, Bichada y otros territorios. Los enfoques que tiene pues la metodología son empoderar, también veremos ellos qué entienden por ese empoderamiento, el fomento de un pensamiento crítico, un liderazgo innovador, el trabajo en equipo y la comunicación asertiva. Son los enfoques de la metodología. Retomando el objetivo de este análisis que vamos a ver es poder hacer una lectura crítica sobre esta iniciativa, si es un proyecto liberador, efectivamente, o si se trata de simplemente lo que ya veíamos, que es la reproducción de un sistema educativo de formación continuada que se limita a la inversión y ejecución de proyectos económicos, es decir, si son unas ejecuciones presupuestales a las que se tiene que llegar porque el Estado necesita como tal desarrollar estos programas y lo hace a través de entes privados que se encarguen como de bajar estas prácticas o de bajar estos programas. Y aquí vemos pues el por qué se elige el tema y es que teniendo en cuenta las premisas de la educación liberadora, pues hay una urgencia por transformar el acto educativo, diseñar aulas distintas. Este programa plantea algo que se llama aulas vivas, ya que los programas no se desarrollan al interior de cuatro paredes como se hace tradicionalmente, sino directamente en el campo. El cambio de criterio, romper los paradigmas, hacer distinta la propuesta pedagógica, promover maneras diferentes de enseñar y reconocer que el aprendizaje puede ser conducido, pero jamás impuesto. Otros aspectos que se tuvieron en cuenta para la interacción tanto con participantes como con facilitadores de estos programas es hacia dónde se proyectan estas alternativas desde la filosofía de la educación liberadora y es cuál es la reflexión social que a partir de allí se puede hacer,
qué se hace en el campo de investigación cultural, cuáles son las estrategias de pensamiento para la comprensión de lo humano, la interacción humana con el medio, que es para las comunidades rurales fundamental, porque es su espacio, su medio, como lo mencionábamos hace un momento. La urgencia de pensar la dignidad humana, más en tiempos de crisis y más con las historias de vida que se encuentran en escenarios. Entonces, a partir de esto, pues con participantes y facilitadores se propiciaron unos espacios, principalmente de observación. Hay unos elementos allí de sensibilidad fuertes, ya que muchas de estas personas vienen de territorios donde pues su compromiso con las comunidades y el rol que en ellas representan, pues no les facilitaba a todos una interacción abierta y profunda. Sin embargo, algunas personas pues quisieron compartir su experiencia, sobre todo después de regresar a sus territorios, que tienen una validez grande, ya que no solamente cómo estaban viviendo el proceso directamente en este programa de formación, sino cómo lo perciben en este momento unos días después de haber regresado. ¿Cómo se hicieron estas aproximaciones entonces? A través de entrevistas semiestructuradas y también observación participante, especialmente en unas actividades que ellos denominan cursos de formación del ser, ya que en las actividades técnicas, pues allí compartían lo relacionado con procesos agrícolas, cómo se hace en una región, cómo se hace en otra, que se podían aportar, que se podían compartir, que se podían mejorar, muy desde la parte técnica. Sin embargo, desde la parte de formación del ser, que es uno de los ejes de estos programas, pues lo más interesante es que ellos vean cómo se tiene en cuenta sus saberes, pero sobre todo sus historias de vida. Y allí hay un ejercicio, de hecho, de memoria muy interesante en el que ellos también pues hablan de sanación y de reivindicación, también de reencuentro, de reflexión y muchas veces de, no tanto como castigo, sino como un reencuentro precisamente con esas realidades que tanto los han golpeado. Entonces, a partir de esto se hicieron se propiciaron estos espacios. Entonces, se tiene una entrevista que vamos a ver a continuación con uno de los facilitadores y contamos con el aporte de dos personas desde La Guajira, desde el Amazonas, que nos comparten pues cómo están en este momento en el territorio, cuáles son sus expectativas, y a partir de esto pues se hace la reflexión y el análisis de este acercamiento a este caso de estudio. Bien, muy buenas tardes para todos y todas. Hoy nos acompaña Luis Fernando Ruiz, él es facilitador de educación experiencial que trabaja de manera freelance y hoy muy amablemente nos compartirá su experiencia en procesos de formación para adultos, específicamente campesinos y otras poblaciones vulnerables, a través de una fundación con la que trabaja y también con otras organizaciones. Adicionalmente, pues se desempeña en otras actividades como formación del ser y actividades pues complementarias a estos procesos. Entonces, Luis Fernando, bienvenido, muchísimas gracias. Esta es una actividad para la Fundación Universitaria Claretiana en el curso de Educación Liberadora. ¿Autorizas la entrevista para esta actividad, para este trabajo? Sí, claro que sí. Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Luis Fernando, cuéntanos de ti, quién eres, cuántos años tienes, dónde estás ubicado. Bueno, mi nombre es Luis Fernando Ruiz Beltrán. Eh, pues en este momento estoy ubicado en zona rural. Vivo prácticamente desde mi infancia en área rural. Vengo trabajando con procesos formativos desde hace más o menos unos 21 años. De forma, como lo dices, freelance. He estado pues como en otros trabajos por fuera, pero siempre que ya canalizo como todo el tema experiencial, lo hago por medio de una fundación y empresas privadas que, digámoslo, generan programas para la articulación de comunidades y a nivel de fortalecimiento de empresas, tanto del trabajo introspectivo
como las fases de fortalecimiento para empresas, como lo es la confianza, la comunicación asertiva, liderazgo compartido, y finalmente para llevar todos esos procesos a un trabajo comunal o un trabajo en equipo que se aplica mediante metodologías experienciales. Ok, bueno, ahora que mencionas lo de metodologías experienciales, tu formación es en educación experiencial. Cuéntanos qué es eso de la educación experiencial, cuáles son los fundamentos, cuál es la metodología y en qué se diferencia de otros tipos de metodologías educativas o de la educación tradicional de aula que conocemos. Hay algo que ustedes trabajan muy interesante que son las aulas vivas. ¿Cómo es esto de la educación experiencial? Cuéntanos. Bueno, Alejandra, digamos lo que cuando aprendes a conocer esta educación, partiendo de los saberes de cada persona, lo más bonito de la educación experiencial es que aprendemos a desaprender, ¿sí? Empezamos a generar ciclos de aprendizaje sin resistencia y, y generando que se potencialicen los saberes de las personas. Eso es lo más bonito de la educación experiencial. Hay dos procesos que se manejan por medio de ella. Uno es el aprender haciendo, que es el más común, y el segundo, que es el que particularmente más me gusta, es el aprendizaje por descubrimiento. ¿Por qué te digo esto? El aprendizaje por descubrimiento nos lleva a la creación de factores en las personas que no han sabido en su mayoría potencializar lo que saben, ¿sí? Son personas que tienen mucho conocimiento, que han estado en el olvido, que han estado escondidas de la realidad, de muchas cosas que podrían ser para ellos potenciales, y generalmente están ahí, están sin poderse como darse a la luz, poder comunicarlos con otras personas, generar actividades con esos saberes. Te lo digo porque se aprende a trabajar con comunidades que están en áreas muy lejanas, y cuando llegamos a tocar este tipo de poblaciones hemos logrado evidenciar que la educación experiencial por medio de esta metodología del aprender haciendo y aprendizaje por descubrimiento empiezan a llevar a estos temas la relación de realmente qué es lo que quieren formarse o quieren desarrollar en sus comunidades. Bien, hablas de dos metodologías, por decirlo así, que es el aprender haciendo y el aprendizaje por descubrimiento. En el aprender haciendo hay varias máximas y tienen que ver precisamente con la parte práctica, y es salirse de las aulas, salirse del encierro, salirse de las cuatro paredes, salirse pues como de todo el esquema tradicional en el que fuimos o solemos ser formados en una educación de acuerdo con el sistema, digamos, que impera en Colombia, que sigue siendo muy tradicional. Sin embargo, estas metodologías pues han tomado mucha fuerza en los últimos años. En el tema del aprender haciendo hay unos principios y casi como unas máximas inspiradas en esa práctica, y tiene que ver precisamente con la aplicación posterior y la recordación. Entonces allí se habla mucho de que lo que yo escucho lo olvido, lo que yo veo lo recuerdo, pero lo que yo hago es lo que aprendo y lo que aplico. ¿Cómo funciona ahí ese esquema? Bueno, digamos lo que dentro del área que me compete a mí darle manejo, es un área donde llegamos a entender que todos estos aprendizajes a los cuales estamos llevando, no es que yo solamente enseñe, ¿sí? E incluso en los momentos cuando yo empiezo a generar este tipo de teorías y prácticas desde lo que sé a mi paso, es algo que me lleva a la relación de que yo soy el que más aprendo de ellos, ¿sí? Yo siempre digamos en las clases que se ofrecen, siempre estoy abierto más al aprendizaje que obtengo de ellos que el que yo mismo estoy ofreciendo, porque ahí es donde se empieza a armar, Alejandra, realmente con este conocimiento grande de ellos, ¿sí? Además, si te hablo desde lo ancestral, ¿sí? Personas que llegan, que hablan de medicina tradicional,
hay personas que hablan de lo que nosotros estamos generalmente en el entorno, tenemos muchas cosas, desde las construcciones que ellos realizan, todo esto viéndose desde un ambiente totalmente alejado a esta realidad que nosotros tenemos desde la urbanidad, desde todo eso, la siembra misma. Cuando ellos nos hablan de todos estos conceptos tan bonitos que ellos tienen desde su conocimiento familiar, porque ni siquiera hay muchas personas que te hablan y dicen, no, es que yo ni siquiera he recibido una educación previa, no tengo ni una primaria, pero lo que tengo encima de conocimiento ancestral o familiar que viene de mis antepasados, de mi tatarabuelo, de mi bisabuelo, que ha pasado de generación en generación, y es lo que me ha llevado a mí a saber todo esto. Cuando te curan incluso una gripa con 2, 3, 4 bebidas y tú te sientes muchísimo más fuerte que si te tomaras cualquier tipo de medicamento, es cuando logras entender que la relación que tienes con este tipo de procesos en la educación experiencial es que nosotros también estamos aprendiendo por esa margen de la metodología del aprendizaje por descubrimiento. Estamos descubriendo nuevas teorías, nuevas prácticas y desde la cultura. Y además que te enseñan, si tú como educador te metes 10, 5, te consumes 5 libros de lo que es la teoría de la educación experiencial, por eso yo siempre hago relación de que la educación va partiendo del tiempo, de lo que te va enseñando la vida, la universidad de la vida, lo que a nuestros padres incluso muchas veces nos decían, estás aprendiendo más en la vida cotidiana que si vas a una universidad. Comparto las dos, porque la universidad también te fomenta y te genera una educación que debe existir, ¿sí? Pero también donde hemos dejado atrás toda esta cultura y todas estas poblaciones que realmente son las que te están enseñando a vivir, y más desde la diferencia. Estas personas te enseñan a querer al otro partiendo de la diferencia. Es lo más bonito de la educación experiencial. Tú tienes que aprender a creer en la persona partiendo de que esa persona posiblemente no te va a gustar muchísimas cosas de ella, pero si aprendes a tener una relación armónica con estas personas de acuerdo a esas diferencias, por eso decimos en la educación experiencial, el que se dé gana, está bien, partiendo que es totalmente necesario. Todo lo que pase, cuando nosotros en educación experiencial hablamos de el gran músculo, lo que hace más fuerte la educación experiencial a hoy 2023 es algo que se llama la formación del ser, ¿sí? ¿Qué se hace de relación con la formación del ser para todos estos procesos? Es cuando tú ves procesos que he evidenciado personalmente en poblaciones para los llanos orientales, Casanare, donde tú ves personas que en su pasado generalmente ves muchísimas diferencias por quién fue el abuelo, quién fue el papá, Sí. qué me hizo el abuelo, qué me hizo su mamá. Y no son diferencias de las que tenemos nosotros en el común. No es que tú hablaste mal de mí, no es que surgió una situación y su papá me rayó el carro a mí. No, estamos hablando de situaciones que nos han golpeado por generaciones en Colombia. Y son problemáticas sociales, económicas y de toda clase que tú quieras, pero allá mediante este tipo de educación han sabido alivianarse, digámoslo así, por medio de las competencias blandas, ¿sí? Actividades que son muy sencillas. Tú necesitas para una actividad de formación del ser un lapicero y un papel, o una pelota. Y mediante estas actividades que te hablaba anteriormente, llevamos a un proceso donde las personas empiezan a entender que a pesar de todas las situaciones que se han evidenciado con esas familias anteriores, de masacres, de situaciones de muertes, de sangre, de muchísimas cosas que se han vivido en estas zonas del país, que han sido tan fuertes y tan vulnerables a toda la violencia, te digan, yo estoy bien en este momento porque entiendo que esa persona fue así, pero no necesariamente el hijo de esa persona sigue siendo la misma persona. Que el que masacró la familia, que el que hizo daño a la región, que el que le hizo tanto daño al municipio o a la comunidad en sí, ¿sí? Pero estas personas nos enseñan por medio de esta educación y estas competencias blandas que podemos ser personas
que nos integremos nuevamente. Nosotros no hablamos en la educación experiencial de excluir, de hacer este tipo de, sino de integrar, ¿sí? Porque cuando usted incluye, si yo incluyo esa parte, no, está excluyendo casi que prácticamente por naturaleza, en sentido común, lo que usted le dice a la persona. Mejor intégrelo, porque así hace comunidad, así llegamos a un pilar que es fundamental para la educación, y es la asociatividad. Bueno, ahora que mencionabas allí lo de la integración, precisamente ese era otro de los puntos que quería consultarte, y es, hablas ahí ya de una integración del ser, una integración desde lo emocional, inclusive desde lo espiritual. ¿Cómo se hace esa integración también de los saberes campesinos a los programas? Ahora hablabas de como una enseñanza, aprendizaje, pero en doble vía. ¿Cómo se integran esos saberes de ellos, aparte de esas experiencias propias tan duras, a partir de la violencia, a partir del conflicto armado, a partir de inclusive de la violencia intrafamiliar, bueno, todas estas situaciones que mencionabas? Aparte de eso, aparte de esas experiencias propias en la formación del ser, ¿cómo se integran esos saberes, digamos, tradicionales, ancestrales? ¿Cómo los integran a esos programas que manejan? Bueno, yo te hablo de que tenemos como 3 fases dentro de la educación. Hablamos de la pedagogía, sí, y generalmente se habla hoy día de la geriatría, ¿cierto? Pero cuando acá lo vamos a evidenciar, y es que generalmente si tú le preguntas a alguien, ¿usted ha practicado desde la andragogía? La gente te pregunta, ¿qué es? ¿Qué es andragogía? ¿Qué es andragogía? La andragogía está en el medio de las 2 educaciones, tanto para los niños como para las personas de tercera edad. Es una educación, es una autoeducación. ¿A qué llamamos autoeducación? A la andragogía. Es una educación para nosotros los adultos, ¿sí? Y ahí es donde llevamos la experiencia significativa, que es un módulo que nosotros aplicamos dentro de esta educación, que es la autoeducación. Yo como mío la competencia humana que tengo para poder integrarme a un grupo desde el saber, ¿sí? Entonces, es muy importante lo que preguntas, porque cuando nosotros hacemos un diagnóstico de los grupos o una lectura de grupo, cuando llegan las personas a los talleres, nosotros lo que hacemos es integrar por medio de generar un interés, digamos lo básico, para medir esa competencia que la persona tiene dentro de este módulo, ¿sí? Ellos cómo se van integrando, Alejandra, partiendo de esa experiencia humana y esa experiencia que tienen en cada una de las actividades que nosotros empezamos a diagnosticar mediante los instructores de área, ¿sí? Los programas, las competencias tienen varios módulos, digámoslo así. Entonces tenemos desde la formación del ser, tenemos aplicación desde metodologías e instrucción de áreas. Tenemos competencias desde la parte agrícola, tenemos competencias desde la parte de gestión humana, tenemos competencias desde la parte del turismo rural sostenible, que hablamos hoy del turismo rural sostenible como un ejemplo. Tenemos una persona que en un municipio, una comunidad, es muy potente en las aromáticas, una persona que toda su vida ha creado, es la señora que llegas a un pueblo y llegas con una dolencia, no, tengo dolor articular en las rodillas, ¿sí? Y esa persona por 20, 40 años la han buscado para que vaya y le cure el dolor de la rodilla, ¿sí? ¿Qué es lo que este tipo de integración de saberes empieza a darle salubridad a esa área para esa persona? Que empieza a darle legalidad, ¿sí? La persona empieza a educarse un poco más en el concepto de cómo lleva esto para que sea un negocio rentable, ¿sí? Que simplemente no sea, venga, doña Matilde, te doy 2.000 pesitos por la sobada de la rodilla, no, que sea ya un saber integrado para la comunidad, que no solamente sea el factor de deme lo que usted crea necesario, ¿sí? Porque eso es lo que pasa en este tipo de comunidades, no le dan valor a su saber, no le dan ese valor integrado
de que pueda organizarse en un negocio establecido, que mejore su condición de negocio, desde la parte de infraestructura, desde un nombre, desde la calidad con cual recibe el cliente. Entonces este tipo de actividades también empezamos a nosotros a integrárselas desde módulos para que haga un proceso de turismo rural sostenible, donde te puedan buscar las personas, tengas incluso a este momento, tú sabes que para estas personas es muy importante la virtualidad, a hoy después de una enfermedad que nos golpeó a todos por general, empezamos a ver mucho el fuerte en la virtualidad, entonces las redes sociales, cómo se pueden mover, cómo se pueden dar a conocer, y además que si ellos hablan desde esta parte ancestral y todo esto, hablando del tema puntual con una persona que trabaja con plantas y medicina tradicional, entonces empezamos a darle como un fuerte desde esa parte del concepto ya como empresa, ¿sí? Bueno, ahí mencionas algo que es interesante, y es que estos programas que ofrece la fundación privada para la que trabajas eventualmente, muchos de esos programas son financiados por el Estado. Y aquí dices algo y es como para que se vuelvan empresa. ¿Eso tiene un fin netamente económico, estos programas de formación? O sea, lo que buscan con estos programas que tienen unos principios tan interesantes de salirse del aula, de aplicar la experiencia, de recuperar las vivencias, de transferir el conocimiento, de un diálogo de saberes, finalmente terminan eso en una experiencia económica, en un aprovechamiento económico. ¿Ese es el único fin? No, Alejandra, yo creo que, digámoslo, cuando se ingresa a todos estos cursos, digamos a un diplomado, a estos... Que muchos son financiados por el Estado. Sí, en su mayoría, casi que todos son financiados por el Estado. Mira, cuando vamos a hacer el seguimiento, o se hace un seguimiento después de todos esta educación, que se vive incluso integradamente, porque ellos están un tiempo bajo un solo techo, desde culturas diferentes, desde procesos diferentes. Cuando ellos nuevamente emprenden ese camino a sus comunidades, a sus regiones, y empiezan esa articulación, ¿sí?, de su saber, ya llegan prácticamente ellos a organizarse. Muchos forman asociaciones, otros organizaciones, en fin, hay bastantes formas de poderse organizar. Lo que hacemos es que mediante estos procesos unas personas siguen en el proceso y otras no, y eso está bien, ¿sí? Las personas que quieren seguir, ¿quién los impulsa a ellos? ¿Sí? Digamos lo que nosotros desde esta educación lo que buscamos no es que la persona genere una margen de impuestos, ¿sí?, que empiecen a generar un músculo para que puedan articularse mediante esta legalidad a que ya paguen, a que estén dentro de la legalidad, no. La invitación que se hace por medio de estos procesos es a que se den a conocer, de que puedan ir a una vitrina turística, de que puedan ingresar a estos procesos donde las personas puedan potencializar sus saberes. Muchos ya llegan a buscar muchísima más educación, el que hace, por ejemplo, el tema artesanal, los collares, ¿sí?, van y se fomentan, se meten a talleres, a cursos que sean un poquito más organizados, ¿sí?, que ya les den como unas bases de los materiales, que se puede utilizar, que no, que está de moda, qué es lo que se está fusionando, dónde puede comprarlos, este tipo de materiales que sean de mejor calidad. La gente empieza a educarse por medio de esta articulación de saberes, que empiezan ellos a visualizarse ya como una persona, no solamente para que ellos lleguen a vender ahí solamente en su región, en su comunidad, sino que ellos empiezan a expandirse por naturaleza a otros sitios que empiezan a darle valor y significativo para el sostenimiento de ellos como personas. Bien, pero ese valor significativo del que hablas sigue apuntando como mucho al económico. Y ahora destacabas que lo más importante es el conocimiento que ellos ya traen, que ya tienen por naturaleza o que ya tienen por transferencia generacional. Entonces, en últimas, el fin de esto sí es integrar esos saberes
para un nuevo sistema educativo, o es simplemente generarles una inquietud por un modelo económico para que tengan de alguna manera una dependencia del Estado a través de estos programas? No, Alejandra, nosotros por medio de esta educación, cuando tú hablas de esto, que se le da mucho pie para que como que la persona se visualice como por otro lado, no. La idea de esto es que se potencialice el saber, ¿sí? Y yo entiendo lo que tú me dices, lo del tema sí, porque si económico. Estamos viendo un tema netamente económico, porque da la impresión, y no sé si me equivoco y por eso te vuelvo a preguntar, da la impresión que el único fin de esto es que la gente salga a hacer unos emprendimientos, y esos emprendimientos sí o sí son económicos, pero entonces, ¿cuál es la retribución a las comunidades realmente? Desde el saber, desde el conocimiento, si esto realmente se está integrando como tal al sistema educativo. Listo, este es un sistema educativo, digamos, al margen del sistema educativo formal en Colombia, y estos son complementarios, como bien lo mencionas, son diplomados, talleres, que es lo que llamamos ahora pues como la educación no continuada, o lo que antes se llamaba educación no formal. Entonces, sí, realmente entonces, ¿cómo es esa retribución a la comunidad desde el saber, desde la integración de ellos como comunidad? Perfecto, mira, hay dos planes con esto, ¿sí? Y es clarísimo. Para que fluya la persona y se brinde un bienestar, nosotros desde esa educación también le llamamos de que el dinero es una vibra para ellos, no solo para ellos, para cualquier persona que tú le hables, ¿sí? Esa parte de sostenibilidad económica es supremamente importante para el bienestar de la persona. A eso es lo que quiero llegar puntual con lo del factor económico. Digamos lo que no lo estoy lanzando como hacia otra posición desde lo económico para el Estado, sino para el bienestar familiar, para el bienestar personal de esa persona, ¿sí? Lo otro es que cuando tú hablas de que se desarrolle y se potencialice todo ese saber desde la cultura, desde la parte endémica, desde las personas que están en Guajira hasta el Amazonas, puedan lograr generar asociatividad, ¿sí? Que como te decía anteriormente es uno de los pilares que más quiere potencializar, digámoslo, todo este tipo de programas. ¿Por qué? Porque es cuando empezamos a ver que lo que te decía ahora es partiendo de las diferencias del otro, incluso desde su cultura. Pero ¿cómo puedo llegar a asociar todo esa cultura, esos saberes desde el respeto, integrar las personas para que lleguen a un bien en común, que es ese tema de potencializar sus familias, de que integren los niños, ese factor de ancestral, de generacional, que se va viendo reflejado en los niños de hoy día? Si hoy te hablo un caso puntual muy cerca, es que estamos en una región cafetera, ¿sí? Donde de acá a unos 10 años posiblemente ya no hablemos solamente del café, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños, te lo voy a decir por un factor muy sencillo. Si tú hoy día, yo estudié en escuela rural, y cuando yo estudié éramos en promedio 20-25 niños en la escuela rural, donde está la cabecera ahí del municipio, por veredas. Cada una de las escuelitas a ese entonces, hace 28 años más o menos, tú veías por escuela unos 15 niños, 20, 25, hasta 30 niños. ¿Por qué? Porque estaba ese factor de que el niño seguía los pasos del caficultor, ¿sí? Acá las escuelas están promovidas por entes que van de acuerdo a la filosofía de lo que estamos trabajando desde la cultura para el turismo, que es uno de los departamentos con más afluencia turística y más desde la parte cafetera. Pero si tú vas hoy día a una escuela rural, ya los papás han dejado de inculcar los valores significativos desde esa cultura cafetera a los niños. Y los niños, cuando tú vas a la escuela rural, ya no encuentras sino 3 o 4 niños.
¿Qué significa eso? Bien, Luis Fernando, nos mencionabas entonces sobre ese paralelo entre lo que sucedió en algún momento con las escuelas rurales, cómo se está viendo ahora, ese desarraigo que es no solamente derivado de hechos de violencia, de confrontaciones, del conflicto armado, de violencia intrafamiliar, sino también ahora mencionadas una actividad acá como el turismo. El turismo también es ha sido una forma de desplazamiento por estas comunidades, pero bueno, ese es otro tema. Y ahí mencionas algo bien interesante, y es que en el grupo objetivo que estos programas tienen a través de la fundación con la que eventualmente trabajas, pues allí tenemos población campesina, tenemos personas en proceso de desmovilización o ya algunos desmovilizados, que es un tema bien sensible, ¿no? Porque hay algunas personas que son todavía resistentes a hablar de esas experiencias. También tienen población indígena, las víctimas directas del conflicto, y también mujeres cabeza de hogar, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en general como poblaciones vulnerables y la mayoría adultos. La mayoría de estos programas son para adultos. ¿Tú crees que estos programas, de cara a los procesos que estamos viviendo, sobre todo desde el 2016, con la firma de los acuerdos y ahora con los nuevos planteamientos del gobierno actual, cómo ves estos programas dentro de estas estrategias para la construcción de la paz que todos queremos en los diferentes territorios? Mira, tú dijiste algo muy importante, Alejandra, y es como a la resistencia, ¿sí? Hay personas que posiblemente no estén preparadas para recibir, digámoslo, este tipo de programas. Sí, ¿sí? Perdón, te interrumpo ahí. ¿Hay algunas personas que han abandonado estos procesos? Sí, claro, ellos, a ese punto quería llegarte porque son programas que no son resistentes a nada. Es un factor bienvenida, quédate si quieres, y evoluciona en el programa y mira cómo vas viendo la evolución del programa para que puedas finalizar. ¿Por qué te lo digo? Una persona que le haga resistencia al programa, créeme que va a sentir, en vez de esa satisfacción tan plena que hemos visto al fin de los programas, las personas que empiezan a hacer resistencia a él se van muy frustradas, se van con frustración, se van con como esa sensación de vacío, de que posiblemente no pueden llegar como a ese umbral, a esa cumbre del programa. Pero ellos también empiezan con hacer un diagnóstico cuando llegan a la población. Porque ya nos ha pasado, hemos tenido personas que han llegado y regresan para próximos cursos, ¿sí? Digámoslo así. Porque empiezan a ver la evolución de los compañeros que llegan a la región ya que finalizaron el programa y empiezan a ver que hay ciertos factores de cambio para la comunidad. Te lo digo desde esta manera, tú hablas de la paz, construcción de paz. Nosotros en los programas hablamos mucho de una caja de herramientas, ¿sí? Y en la educación experiencial se habla de factores puntuales como adaptación, aceptación, ¿sí? Asumir, que son valores, que es una cadena de valores, ¿sí? Que va mediante las actividades como en una nivelación o nosotros lo llamamos una curva de aprendizaje, ¿sí? Una curva de aprendizaje donde se despierta interés, donde se concentra atención, donde se lleva experiencias directas y finalmente lo que se vive en los programas son retroalimentaciones. Nosotros somos facilitadores de proceso, más no nosotros empezamos a inculcar por medio de la resistencia a este tipo de programas. ¿Qué es lo que llega a pasar con este tipo de diplomados, de cursos y de programas que fomenta el mismo Estado, que tú misma lo has dicho? No todos son fomentados por el Estado, pero sí la mayoría, diría yo. Es que se genera una colectividad para las personas, ¿sí? Las personas que empiezan a hacer esta integración comunal para poder lograr estos objetivos y propósitos desde lo personal para la comunidad es
Si usted no se ama, usted no puede hablar de amor. Si usted no se respeta, usted no puede hablar de amor. Entonces, el trabajo inicial que desarrollamos en los procesos con las comunidades es introspectivo. Es evaluarnos un poco nosotros cómo estamos para poder asumir. Y acá es supremamente importante el asumir. ¿Cómo asumo yo las situaciones que ya he logrado pasar y atravesar para poder querer generar cambios en una comunidad? Porque la comunidad hace municipio, ¿sí?, a su pueblo, a su ciudad, a una nación, a un estado, a un mundo en general, ¿cierto? Pero si empezamos a crear esta colectividad partiendo de grupos muy pequeños, pero en unidad que sea muy receptiva de toda esta cadena de valores, créeme que se han visto los resultados. Lo hemos logrado evidenciar porque la misma pregunta nos la hacemos nosotros, ¿sí? Nosotros no podemos simplemente creer lo que se dice, sino que debemos evidenciar los procesos que se llevan a cabo. ¿Hay un seguimiento? Hay un seguimiento total que se hace más o menos unos 5 o 6 meses después de los cursos, los diplomados, donde se hace, digámoslo, una recapitulación de todo esto y llevamos como a reuniones, llevamos como a cohesión todas estas prácticas. Desde la práctica en la comunidad llegamos a evidenciar qué es lo que realmente está pasando y ya hablamos con las personas, hacemos una lectura de grupo a lo que vimos 6 o 7 meses antes y se ven los resultados que son totalmente favorables. Sí se puede lograr la paz mediante estos procesos. No va a pasar con todo el mundo, la garantía no es del 100%, Alejandra, porque no va a pasar, ¿sí? Pero sí se puede hablar de que en un 70-80% la gente se vuelve más receptiva para hacer las cosas por medio de la aceptología, que es un proceso que se vive con las personas, es aceptar lo que realmente pasa, ¿sí? Cuando hablamos de que vamos a vivir en poblaciones o en ciudades donde vamos a hablar de un Bogotá, en ejemplo, muchas de las personas nos dicen, pero Luis, ¿qué si Bogotá va a seguir siendo lo mismo? Es parte urbanística, los robos no van a acabar, la delincuencia común no va a acabar, ¿sí? Pero nosotros sí empezamos a cambiar y a generar otros conceptos desde la ruralidad para poder aplicar para la ciudad. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo van a empezar a valorar más el trabajo de nosotros como población campesina, como población vulnerable a todo este sistema que hay en la parte urbana, donde se quiere atropellar al campesino, donde no se valora los precios de los productos que tenemos acá que desarrollamos por parte orgánica, el factor de precio, todo lo que te estaba diciendo ahora a nivel económico? Pero ellos, esas preguntas sí se le hacen mucho en las retroalimentaciones, y es cuándo se va a empezar a valorar más nuestro trabajo, porque nosotros ya empezamos a generar cambios, ya los empezamos a generar, pero ¿cuándo lo va a generar la gente de afuera que realmente sea más consciente de la participación tan importante que nosotros tenemos como país? Y es ahí donde se está también empezando a integrar personas del área urbana, no solamente ahora pues quiero agregar eso, y es que no solamente se está haciendo esa integración de la parte humana rural, sino que estamos integrando también la urbana, sobre todo profesores de comunidades también que están desarrollando proyectos turísticos en los colegios para fomentar un poco el tema de los CAT, por ejemplo, colegios amigos del turismo, y poblaciones también centradas a lo que tú llamas también desde la población como cabezas madre de hogar, las personas que vienen también con procesos desde asociaciones y esto, para que se pueda integrar más desde la parte urbanística a la parte rural. Bueno, eso es importante porque también ahí es para que haya un entendimiento y este conocimiento que se genera en el campo, el conocimiento que se genera al interior de los pueblos ancestrales, de los pueblos originarios, se ha visibilizado en otros escenarios como los escenarios urbanos, y puedan aprovechar y capitalizar también estas experiencias, aunque pues la palabra capitalizar no sea más allá como de lo económico, ¿no? Sino que se pueda replicar esa experiencia. En ese seguimiento que mencionabas, que es súper importante para poder evaluar el impacto de estos resultados y si hay o no un impacto,
¿cuál en tu trayectoria ha sido la experiencia más bonita o más positiva y cuál ha sido la experiencia como más crítica o más compleja que han tenido que manejar en estos seguimientos? Bueno, mira, yo estaba en la fundación y pues logré evidenciar cosas muy bonitas que posiblemente no había aplicado para la vida mía, ¿sí? Y muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿qué tanto aplica sobre lo demás, pero no lo estás aplicando para la vida personal? Y yo quería ver qué pasaba realmente después de todos estos procesos. Pues el año pasado me encontré con la gran oportunidad de poder, y desistí del programa, o sea, renuncié al programa, que era algo fijo, ¿sí? Yo estaba ahí como instructor fijo, pero renuncié a esta gran oportunidad que me brindó por mucho tiempo la fundación, casi que en el mes de abril, para esta misma fecha, y dije, tengo que viajar. Y las personas de la comunidad me dijeron, claro, profe, lo recibimos con todo el amor. Y me fui para Casanare, ¿sí? Cuando empecé a trabajar en estas, lo más positivo que logré entender en este momento es lo que te acabo de decir, la evidencia de todo lo que se hace por medio del diplomado, lo que logras evidenciar con los cambios tan positivos que se ven en la población. ¿Cómo cuáles? La integración, las personas se integran más, se respetan más el sentido de la escucha, sobre todo la escucha. Ya no es lo que yo diga, es que aquí se hace lo que yo diga, no, es ya, tranquilo, lo escuchamos, ¿qué propuesta tiene? ¿Sí? Es un liderazgo compartido. Lo que se evidencia en estos tipos de procesos cuando tú llegas a las comunidades es que ya no solamente habla uno, sino que todos se arriesgan a hablar, a dar ese concepto desde mi palabra. Y ahí ya hablamos del respeto de la palabra. Y sobre todo el respeto por escuchar. ¿Cuántas veces nos escuchamos? Y que esa propuesta que esa persona esté lanzando sea un boom para la comunidad. ¿Sí? ¿Qué me es difícil para mí? Ver que es un trabajo muy largo. Ves que posiblemente nunca se va a acabar. Nunca vas a dejar. O sea, si existes en el momento de generar este tipo de programas, todo se va a quedar ahí. Porque es que cuando llegas a una comunidad donde son 5, 7, 8 las personas que han estado en un diplomado y ellas van a replicar todo este conocimiento, ¿sí? Pero tú ves que posiblemente hay mucha gente que está todavía sin ceder a esa posibilidad de generar cambio. De la resistencia que hablábamos. Entonces es ahí cuando uno ya como instructor o facilitador de proceso le da durísimo, porque tienes que ir a cada uno de los espacios y las personas son poco receptivas a todo este proceso, ¿sí? Y ahí es donde logramos entender, ven, está bien, ¿sí? Definitivamente la persona va a empezar a recepcionar todo este conocimiento o esta integración de saberes con la comunidad en el momento que ella lo requiera o lo vea necesario. Pero si tú vas a hacerlo desde la resistencia, créeme que la persona va a ser va a ser más sesgada, que no va a querer y que nunca va a querer participar de los programas. Y eso para nosotros como facilitadores pues es un poco difícil, porque es que tú quieras que todos estén integrados como en ese hilo conductor del propósito que nosotros como facilitador tenemos, y es poder llevar como todo este aprendizaje a las comunidades y ver situaciones que realmente, Alejandra, cuando yo hablo con mamá, con personas muy cercanas acá, me dicen, vivimos en un paraíso, lo es, con situaciones alrededor y en el entorno difíciles, sí, probablemente sí, pero cuando tú vas realmente a comunidad y cuando vas a este tipo de procesos donde se ha vivido tanta violencia y son tan expuestos a la vulnerabilidad, no solamente los niños, sino las mujeres, los mismos hombres, que también hablamos hoy, del tema feminista, de esa vulnerabilidad de los niños. Cuántas veces también hablamos de las problemáticas que tiene la masculinidad. ¿Cuántos procesos tienen internos los hombres, adultos también, por sanar y que están resistiendo a este proceso, y nosotros desde ese querer involucrarlos
y se nota esa diferencia de quererse involucrar, de quererse unir como a ese diálogo, a esa participación activa que nosotros queremos como facilitadores. Claro. Bien, eso es muy importante porque también es una perspectiva desde el género y eso daría para otra charla completamente aparte y que es muy importante en esta integración porque los saberes también pues allí tienen su diferenciación. Por último, Luis Fernando, ¿tú cómo ves esta educación experiencial integrada a una educación tradicional en el futuro? ¿Tú crees que en algún momento se pueda llegar a replicar este modelo en el sistema educativo formal de Colombia? Hablamos de primaria, de secundaria, de universidades. ¿Crees que esto pueda llegar a ser una realidad? Me toca el timo, porque es algo, Alejandra, yo vivo para esto. La educación experiencial yo creo que sería el pilar máximo de la educación, desde todos los ámbitos, universitario, en colegio, en secundaria, en primaria. Incluso lo pude pronunciar a la educadora de mi hija y me dijo, claro que sí, está el espacio abierto y todos los viernes vamos a empezar a construir talleres desde esa integración, desde esa colectividad de los niños. Imagínate, son niños de 7 años a los 12 años más o menos en promedio y todos están, ¿sí?, con esa ansiedad de querer participar. Entonces, si se puede hacer en estos espacios, ¿por qué no hacerlo en otros tipos de educación donde realmente es totalmente necesaria, Alejandra? Se necesita, la necesitamos todos. Experiencia tan positiva y tan interesante que nos mencionabas sobre la metodología de la educación experiencial. Realmente pues lo estamos viendo como una metodología dentro de unos programas educativos. ¿Tú crees que esta metodología se pueda integrar de alguna manera a la educación formal o al sistema educativo formal en Colombia? Hablamos de la primaria, la secundaria, las mismas universidades. Si bien hay varias instituciones que tienen unos modelos pedagógicos pues novedosos, interesantes para salirse del aula, para trabajar más en el ser, para que vayamos un poco más allá de casi un entrenamiento en unas teorías, en una cantidad de conocimiento, pero donde no hay realmente una formación del ser como ciudadanos, como personas que se puedan relacionar, como personas que puedan integrarse a la sociedad, que puedan amarse, como mencionabas, que puedan respetarse. Digamos que eso siempre ha sido un poco en segundo plano, porque la prioridad siempre ha sido una formación desde lo académico, lo intelectual, unos currículums, un pensum muy estricto, muy cerrado, muy de aula también, ¿no? Ahora se busca mucho pues esta educación al aire libre, estas nuevas metodologías, pero son como pasitos, como algunas experiencias y aisladas, y muchas de ellas pues de todas maneras siguen enfocándose al sistema educativo que, como mencionábamos en un principio, de alguna manera sigue los lineamientos de esa construcción del Estado, o que el Estado busca para tener cierto control o cierta influencia sobre las decisiones de estos ciudadanos y ciudadanas en formación. Entonces, ¿tú crees que en algún momento esta metodología se pueda integrar como tal a el sistema educativo formal en Colombia? Sí, claro, yo pienso, pues desde lo personal, Alejandra, yo digo que es algo necesario, ¿sí?, la integración de este tipo de educación, porque hemos avanzado en muchas cosas, a nivel científico, a nivel tecnológico, a nivel de muchos aspectos, pero hasta dónde hemos logrado integrar esa parte humana, ¿sí? Hasta dónde en una empresa, con este tipo de actividades, le digo así puntual, hemos logrado integrar personas de área administrativa con personas que posiblemente ven en espacios muy cortos, pero ¿qué tanto valoramos ese tipo de trabajo? ¿Qué tanto estamos empezando a valorar desde la parte humana el solo hecho de reconocernos en la familia, de vernos en esa persona que está al lado de nosotros, de
lograr entender que debemos ser más humanos que otra cosa, ¿sí? Entonces, definitivamente sí debería estar esta educación. Perfecto, bien, vale. Bueno, Luis Fernando, muchísimas gracias por el espacio, por compartir tu experiencia y bueno, esperamos que en un futuro no muy lejano pues podamos hablar de esos otros temas que dejamos allí pues como en el tintero. Vale. Claro que sí, Muchísimas Alejandra, gracias. muchas gracias. Presto a lo que necesites. Gracias. Hola, me presento, mi nombre es Juliet Carolina Martínez González, tengo 22 años, soy del departamento de La Guajira, vivo a 18 kilómetros de Riohacha al sur. En estos momentos me encuentro trabajando como agente educativo dentro de mi comunidad llamada Villa Julia. Esta comunidad, la autoridad tradicional es mi abuela, María Altagracia González Oriana. Convivo acá con ella. El programa con el que trabajo es del ICBF, con el programa de Celebra Siempre. Y pues muy dichosa de haber participado en el Diplomado de Turismo Rural Sostenible en Panaca. En estos momentos en sí no he realizado ningún proyecto, no he puesto en marcha todas las metas que tenía. En estos momentos también de igual manera me estoy dedicando a vender mis artesanías en un sitio turístico. Ese sitio turístico lo maneja una tía. Ahí somos varios jóvenes a los que le brindamos a los turistas parte de nuestro conocimiento sobre la cultura, sobre nuestros usos y costumbres, nuestras tradiciones, y ahí damos a saber algo de lo que sabemos sobre nuestra cultura. Pues así como decía anteriormente, muy dichosa de haber participado en el diplomado. No sé si es que no he dado lo mejor de mí para poder levantar mi propio proyecto, pero con la ayuda de Dios todo saldrá bien y en algún momento pondré en marcha todas las metas que me había propuesto al realizar ese diplomado. Y muchas gracias. Hola, soy Manuel Fierro, vivo en el Amazonas, en Leticia. Asistí al Diplomado de Turismo Rural Sostenible, unas becas que se otorgaron en el departamento para comunidad indígena y emprendedores de la región. Asistí en la Corte 8 en el 2021, un espacio que la verdad es muy importante para muchos emprendedores y jóvenes que tienen como la tarea de fortalecer sus comunidades a través del turismo. En mi espacio, en cuanto al personal, fue de mucha ayuda, ya que pues fortalecí ideas, como también el conocimiento adquirido a través de las diferentes áreas que se daban dentro de la formación. Pienso que es un espacio importante para las comunidades indígenas que asisten en estos saberes, porque pues allí es donde se puede fortalecer mucho y dar a conocer la cultura que tiene Colombia. Me parece que se debería seguir dando y no perder, ya que pues para muchos son oportunidades donde pues pueden ir a dar a conocer sus comunidades, ir a reforzar sus costumbres, sus tradiciones. En cuanto a mí pues me sirvió mucho porque quiero más adelante tener como un proyecto de vida enfocado para el fortalecimiento de los saberes y costumbres de mi territorio. Entonces, creo que es muy importante para que jóvenes y emprendedores de las regiones de Colombia
tengan ese espacio de aprendizaje y conocimiento. Muchas gracias. Bien, como reflexión final, como reflexión crítica sobre este tema que nos convocó y a partir de la filosofía de la educación liberadora, pues en este tipo de propuestas vemos no solamente cómo se expresa un marco ético, un marco social, sino que este desarrollo también se convierte en un marco político absolutamente necesario y que invita al replanteamiento de la práctica desde la educación y sobre todo la educación para comunidades específicas como fue en este caso o como es en este caso la comunidad rural. Aquí, y teniendo en cuenta reflexiones como las de Lola Sendales, hay varios análisis desde lo pedagógico que apuntan precisamente a esas propuestas políticas, pero también a los trabajos colectivos, a los trabajos colectivos tanto en las comunidades como ese trabajo colectivo con los entes privados. Esa interacción con lo privado es importante como un apoyo y como también un articulador. Sin embargo, es importante que esto no se vuelva parte de un balance que se vea en retribución económica o en algún tipo de retribución monetaria o de exención de impuestos, ya que se está haciendo a través de fundaciones, sino porque verdaderamente busque visibilizar estos saberes como parte de una propuesta pedagógica para el sector rural. Aquí, en estas interacciones que pudimos ver en estas reflexiones, tanto de facilitadores como de participantes, vemos a partir de la educación liberadora o la propuesta de educación popular en su momento, pues unos elementos muy contundentes en la estructuración. Y esto tiene que ver con esa cohesión de los grupos sociales y es la imagen y el conocimiento que se construye sobre el pasado. Creo que estos espacios pues son absolutamente necesarios, no son, en este proceso pedagógico se da pues un proceso también del recuerdo, del olvido, de las representaciones, de los imaginarios, que nos permite nutrir o les permite a ellos nutrir ese sentido de pertenencia con sus territorios, con la tierra, y también cómo lo pueden desplegar en sus acciones cotidianas. Entonces, esto va muy en línea con esa trascendencia de lo educativo de la que hablaba Lola Sendales, y es que este proceso pues no se haga exclusivamente en un aula tradicional, y cómo realmente sea un elemento transformador. Y ya para finalizar, pues en atención a la inquietud inicial que teníamos sobre este caso, y sobre todo a partir de las dos reflexiones que nos aportaron los participantes ya en territorio, es que no deja de verse que le apuestan al desarrollo de una propuesta económica en sus comunidades. Eso es latente, aunque también hablan de la importancia o de cómo se sintieron muy bien en este proceso, aparte de que lograron también despejarse un poco de esa cotidianidad que es importante. Sin embargo, vemos que en una de ellas hay frustración por el hecho de no haber iniciado su proyecto, como ella le denomina. Sin embargo, considero que sí es una propuesta que aporta, sobre todo en encuentro cultural, esta interacción de diferentes comunidades, de diferentes territorios en un solo espacio. eh, pues es interesantísimo para la construcción de saberes a través del intercambio cultural, del intercambio social, pero también porque se propicia en un espacio que es común para todos, que es el campo. Y esto es fundamental en esta propuesta, y es que no se hace en una aula cerrada, no se hace en unas cuatro paredes, y esto hace que esta gran aula viva, que es el campo, que es común para todos, que es íntima, que es cercana, pues les permita estar también un poco más en confianza, se sientan en un entorno conocido y que les permita que este proceso fluya de una manera más agradable para todos, a pesar pues de estas evocaciones o recuerdos que no siempre son positivos. Son apuestas necesarias, son apuestas que sin ser del todo novedosas, porque hay otras instituciones, fundaciones que ofrecen programas bajo metodologías similares y sobre todo ahora que hablamos de educación al aire libre, sí
vemos que se busca ofrecer una alternativa pedagógica y el solo hecho de hablar de unas aulas vivas tiene un alto valor para la construcción permanente, pero lo importante es esto, que sea un modelo que le apunte a la inclusión, que le apunte a la participación y le apunte a la construcción a partir del saber propio, y que no tenga una orientación netamente económica o productiva, porque pues volveríamos a caer en aquellos ejemplos que mencionamos en los antecedentes y que sean modelos reproduccionistas orientados ahora al emprendimiento, a la propuesta laboral, a la producción agrícola, y es como esto trascienda realmente y se sientan ellos transformadores de los procesos en sus comunidades y vean que efectivamente sus conocimientos, sus saberes son valorados y son tenidos en cuenta en la construcción de estas nuevas propuestas pedagógicas. Muchas gracias.